Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a su programa Ecosinodal. Soy Heriberto Jiménez, secretario ejecutivo de la Vicaría de Pastoral y junto con el Padre Luis Millán ofrecemos este servicio a la diócesis. El día de hoy vamos a tener un tema diferente, nos lo han sugerido, nos han preguntado a la Vicaría de Pastoral y se los vamos a compartir, sobre todo por la cercanía a las fechas que tenemos ahora aquí en México, que es la reflexión en torno a los difuntos y en cuanto a sus cenizas o sus restos. Miren hermanos, para guiarnos en esto, les voy a sugerir que podamos consultar un documento, un subsidio de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Resurgendum cum Christo, que hace referencia sobre los difuntos y sus cenizas. ¿Por qué es importante conocer esto? Acuérdense que los dicasterios o la Congregación para la Fe o incluso algunas otras instancias u organismos nos ofrecen los subsidios para que nosotros sepamos como católicos hacia dónde se dirige nuestra fe, sobre todo en temas actuales o que de repente no estén explícitos en la Sagrada Escritura. Y entonces el día de hoy quiero comenzar compartiéndoles primero. El documento nos habla sobre la resurrección. Recordemos que es la resurrección, es el momento donde al final de los tiempos vamos a volver a adquirir nuestro cuerpo, pero glorificado. No se les olvide, aunque nos hayan sepultado, aunque nos hayan incinerado, aunque ya seamos solo polvo, el milagro de la resurrección es que nuestro cuerpo va a volver a ser armado y que va a ser glorificado. ¿Qué significa esto? Que ya no va a padecer hambre, ya no va a tener sed, ya no va a necesitar afecto y ya no va a tener frío. Al contrario, va a estar completo y pleno ante la presencia de Dios. Un paréntesis. Por eso hay los matrimonios, decimos que es durante la vida, porque en la eternidad ya no van a estar vinculados por esta situación del afecto, porque ya estamos plenos en Cristo. Entonces, el documento más ampliamente desarrolla esta primera parte y nos recuerda, con la muerte no llega solamente la tristeza o un olvido, sino que tenemos la esperanza de que en la resurrección y en la eternidad nos vamos a encontrar con nuestros familiares que se nos han adelantado. De ahí, hermanos, el documento también nos va a mencionar la antiquísima tradición de la Iglesia de sepultar a los difuntos. Valdría la pena mencionar que culturalmente podemos encontrar nosotros diferentes ritualidades en cuanto a las sepulturas, en cuanto a los difuntos, pero el documento explica que bíblicamente con la acción de Tobías que sepulta a los difuntos, la Iglesia ha abrazado esta costumbre. Ahora bien, en nuestro contexto mexicano incluso puede ser que todavía nuestros abuelitos o nuestros papás tomen como preferencia esta opción del sepultar, porque es lo que acostumbramos y es en donde gira toda nuestra ritualidad en cuanto a los 9 días, en cuanto a los rosarios, ahora que recordamos a nuestros difuntos el 1 y 2 de noviembre, también de encontrarnos e irlos incluso a visitar sus restos en la sepultura. Ahora bien, no se nos debe de olvidar, aunque ahí descansan los restos de nuestros familiares, su parte inmortal, su espíritu redimido, incluso su espíritu que es quien ha recogido y alcanzado la vida sacramental, pues está ante la presencia de Dios. Por eso tenemos que clarificar mucho todo esto en cuanto a nuestras creencias. Ahora bien, hermanos, a todo esto nos va a decir este documento. Debemos de recordar, número uno, que el cuerpo del ser humano debe de ser tratado con dignidad. ¿Esto qué significa? Dignidad a recordar que es templo del Espíritu Santo. Por eso el cuerpo de todo ser humano tiene que ser tratado con respeto y por lo tanto darle una sepultura que, digámoslo así, pues recuerde esta parte. Ahora bien, el documento pasa a una segunda parte donde va a hablar sobre el acto de la cremación. Fíjense bien, ¿eh? Recuerdo hace unos 12, 13 años que yo viajaba en la ruta y salió un comercial muy curioso que decía así: ahora que la Iglesia Católica ha permitido la cremación. Me llamó la atención, era un comercial de una funeraria
Pero yo me quedé pensando e investigué desde cuándo la iglesia realmente ha recomendado o ha aprobado la cuestión de la cremación. Y miren, hermanos, nos sorprendería mucho, pero en el ritual de exequias y en una revista que es un dossier de la Central de Pastoral Litúrgica de Barcelona, nos va a mencionar que desde 1864 la iglesia ha aprobado la cuestión de la cremación, no por otra cosa, sino porque en algunos lugares es práctica. ¿Qué les quiero decir con esto? Puede ser que tengamos la creencia de que puede ser pecado, que es contrario a la fe, pero no. En la iglesia se entiende la cremación incluso hasta por cuestiones culturales. Hay lugares donde ya no se puede sepultar, hay lugares donde es más práctico la cuestión de la incineración, la cremación, incluso hay lugares que por cuestiones económicas es lo que se practica. ¿Qué les quiero decir con esto? No es contrario a la fe. Incluso nosotros podríamos reflexionarlo desde otra manera. El documento nos dice, cuando una persona sea cremada, se recomienda no olvidar, número uno, que ha sido templo del Espíritu Santo, número dos, que es un bautizado, y número tres, que yo creo que es lo que debemos de considerar, que sus restos reposen en un recinto sagrado. Miren, hermanos, no me dejarán mentir, pero algunos de nosotros podemos conservar en familia, en las casas, los restos de un familiar. ¿Qué pasa? A veces no podemos cerrar el ciclo o no nos podemos desvincular y muchas veces toca nuestra cuestión afectiva, no nos deja empezar un nuevo ciclo y no es que esté mal, pero habría que ver qué tan beneficioso para la familia es. Incluso hay quien le puede hablar, hay quien le puede poner una veladora, pero esto puede desvirtuar lo que nosotros como católicos creemos de que nuestros familiares están en la presencia de Dios descansando. Por eso este documento recomienda que estén en un recinto sagrado. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a descansar, nos recuerda su dignidad y también no olvidamos que es templo del Espíritu Santo. Ahora bien, a todo esto, en México todavía por lo general no tenemos la práctica de la cremación, ni mucho menos de las criptas o mausoleos o columbarios. Pero te he de sugerir algo que he estado pensando en estos días. Cuando una iglesia tiene estos lugares, nos cercioramos de algo, de que al menos la misa diaria que ahí se ofrece también es por nuestros familiares que descansan en la cuestión corporal, sus restos ahí. Por eso conviene tener en cuenta esto, ¿verdad? Ahora bien, el documento va a hablar todavía de una parte más donde nos invita a reflexionar. Muchas veces la voluntad de quien ha fallecido o de los familiares no siempre empata o refleja esta creencia. Por ejemplo, cuando una persona pide ser lanzada al mar, cuando pide formar parte de un instrumento donde se convierte en un árbol, o incluso de ser sepultado, ser repartido con los familiares o ser convertido en joya. De repente puede ser que nosotros volvamos un fetiche o volvamos un objeto a quien tiene la dignidad de persona y que fue templo del Espíritu Santo. Por eso el documento nos dice, hay que procurar no tener estas prácticas, sobre todo cuando pueden promover una idea contraria a la fe. ¿Qué te quiero decir con esto? Número uno, que sea un espacio de reflexión. Número dos, te voy a contar una cuestión personal. Hace unos días fue el aniversario de mi papá y entonces él cumplió 3 años de haber fallecido. Sus restos descansan en el columbario de una iglesia. Yo fui, yo recé y tuve un momento de encuentro y de reflexión muy profundo con él, recordando buenos momentos, etcétera. Yo me pregunto, y también ojalá tú lo pudieras reflexionar, cuando una persona es arrojada al mar, ya no tenemos un punto de encuentro. Cuando una persona se convierte en árbol, de repente puede promover una idea diferente de la resurrección. Con todo esto te digo, la resurrección en su momento Dios va a hacer su trabajo, pero cómo nuestros familiares pueden seguir siendo
un signo de la esperanza y de la resurrección. Ojalá que esta reflexión que tenemos nos ayude un poquito a delinear nuestra fe. Te comparto lo que dice este documento. Yo sé, a lo mejor vamos a tener ideas diferentes, pero esta es la propuesta de la Iglesia y cómo todos podemos ser signos de la esperanza y de la resurrección. Solamente invitarte, ¿vea? Sepultar o incinerar, pues no condicionan a la resurrección. Al contrario, nosotros pedimos por nuestros difuntos. Con esto termino. Se acerca el 2 de noviembre, el 1 de noviembre. Seguramente vamos a recordar a nuestros familiares y amigos. Y yo te invitaría a algo. Número uno, recuerda los buenos momentos. Número dos, si puedes ir a misa, ojalá vayas. Ofrece esa misa y esa comunión por ellos. Podemos recordarlos con nuestras prácticas, costumbres, tradiciones, y está muy padre. Pero si quieres hacer algo en la eternidad por ellos, ofrece la misa y la comunión y tus oraciones, y recuérdalos. Y lo más importante, que esto que hemos reflexionado pueda despertar en ti una conciencia más católica. Te invito, están las redes sociales, podemos interactuar por medio de ellas, o incluso está el correo de la Vicaría de Pastoral. Entonces, pues me dio mucho gusto compartir todo esto contigo. Te hago una invitación de siempre. Sigue en nuestras redes sociales, comparte este material audiovisual y ayúdanos a llegar a más personas para que con Eco Sinodal podamos reflexionar y dialogar más sobre temas de interés y sobre todo sobre los trabajos pastorales de nuestra diócesis. Un gusto compartir contigo, que estas fechas te las pases muy bien en compañía de tus familiares y seres queridos y que el recuerdo sea en el gozo del Señor. Hasta la próxima.